Buenas tardes, estimados amigos. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de formulación y evaluación de fichas técnicas según IAPP. El especialista que nos va a acompañar el día de hoy es el señor Gerardo Osorio, magíster, especialista en dos universidades de posgrado, en la Universidad Nacional del Centro como en la Universidad Peruana de los Andes. He escrito dos libros, los más importantes son lo que son gobierno electrónico y lo que es el tema de los. Entonces, con ustedes vamos a comenzar con el especialista Gerardo Osorio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A ver, ¿sí? ¿Se oye bien, por favor? ¿Atrás? ¿Se oye? Ok, listo. Previo al saludo cordial, vamos a dar inicio a este curso, ¿no? Presencial y virtual que vamos a desarrollar el día de hoy en lo que respecta a la formulación y evaluación de proyectos de inversión, básicamente en lo que respecta a las fichas de tipo simplificada y las estándar, ¿ya? Dándole la bienvenida a quienes están pues a través de las redes sociales. No vamos a proceder a iniciar ya este curso y recordándoles también que pueden formular sus preguntas tanto en la modalidad presencial que estamos aquí o también a través de las redes quienes nos están viendo. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Previamente vamos a iniciar con este proceso, pero quisiera consultarle por favor quiénes estuvieron en el trabajo anterior que hicimos la pasada semana. ¿Alguien estuvo? ¿No? Correcto. Entonces, como no hemos estado, muchos de nosotros, bueno, en algunos casos vienen otra vuelta, ¿no? Pero como no hemos estado, es básico, ¿no? Es básico de todas maneras volver a hablar de los conceptos, ¿no? Esenciales para entender un proyecto de inversión. Muchos de los casos, ¿no? En muchos de los casos, la mayoría hemos aprendido a formular proyectos de inversión, pero de manera experimental, ¿no? Tal vez guiándonos de alguna metodología, guiándonos tal vez de otro proyecto formulado, ¿no? O similar. Entonces, pero básicamente necesitamos de todas maneras entender desde qué es un proyecto de inversión, para qué se hace un proyecto de inversión, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de hacer un proyecto de inversión. Yo sé que muchos de ustedes seguramente ya trabajan en estas áreas, ¿no? Formulando proyectos en consultoras o ejecutando proyectos o en las unidades formuladoras, ¿no? O en las unidades, en las oficinas de programación multianual seguramente laboran, pero no está por demás para homogenizar los conocimientos entre todos, al menos los conceptos básicos. Vamos a hablar inicialmente de lo que es proyectos de inversión. Cuando hablamos de proyectos de inversión, estamos hablando, ¿no? De una modalidad de poder solucionar un problema, ¿verdad? En conclusión, un proyecto de inversión es solución a un problema determinado. Eso es simple, así la definición de proyecto de inversión, no te olvides, ¿no? Segundo, cuando hablamos de proyectos de inversión estamos hablando de plantear problemas de una determinada situación negativa que se está formulando en nuestro medio, o plantear las soluciones a través de ¿qué? A través de la ejecución de un presupuesto público total o parcial, ¿verdad? Para solucionar un problema. Segundo, o tercero, este proyecto de inversión que se soluciona en un momento determinado tiene un horizonte de vida útil, ¿verdad? Una vida útil programada. Tercero, o cuarto, este proyecto de inversión o todos los proyectos de inversión ejecutan total o parcialmente, ¿no? El presupuesto público de cada sector. Cuarto, quinto, todos los proyectos de inversión, ¿no? Ahora con mucho más razón, tienen que ser sostenibles en el tiempo. Y cuando hablamos de sostenibilidad en el tiempo, estamos hablando que todos los proyectos ahora deben estar garantizados toda la etapa de la operación y el mantenimiento. Cosa que no pasaba pues con la versión anterior de lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, que era, sí estaba estipulado la parte de la operación y mantenimiento, pero no estaba programado ni presupuestado. Es por ello que se inauguraba el proyecto, pasaba de la idea, preinversión, inversión, en la inversión estaba pues la ejecución del proyecto, se ejecutaba y entraba la posinversión, y la primera etapa de la posinversión era la operación y mantenimiento. Pero a Dios gracias, ahí quedaba todo el proceso de la intervención del proyecto de inversión, ¿verdad? Ya no había más. Entonces, ¿y cuál era el problema de esto?
Si muy bien, ya estaba inaugurado por parte de la autoridad regional o municipal, ya estaba inaugurado el proyecto, ya se había supuestamente solucionado el problema, pero ¿qué pasaba? Como no estaba garantizada, ni programada, ni mucho menos presupuestada la etapa de la operación y mantenimiento, estos proyectos que tienen su vida útil, no programada en algunos casos 10 años o 20 o 25 años, pues simplemente no cumplían, ¿no?, el horizonte de vida planificada, ¿verdad? Porque si hablamos de, por decir, ¿no?, una pavimentación, un asfaltado rígido, flexible, si no tenía la operación y mantenimiento, simple y llanamente estos proyectos terminaban, si estaban programados para 10 años, estaban pues en cuarto o quinto año, ya estaba pues, se estaba rajando, se estaba, no sé, pues deteriorando, cosa que tenía que hacer pues una intervención, pero como no estaba programado, no cumplen la vida útil programada de estos proyectos. ¿Qué más? Todos los proyectos de inversión ahora, ¿no?, se está incidiendo bastante, ¿qué cosa?, ¿no? Los que están en la unidad formuladora saben muy bien, los que están en las oficinas de programación con mucho más razón, que todos los proyectos de inversión ahora se están programando, ¿verdad? Se están programando. Es decir, que cualquier autoridad que ingrese el siguiente año y diga, señores, ejecutar desde el primer día de mi gobierno, aquí está mi plan de trabajo, ¿no?, el proyecto A, B, C, D y E, eso es mentira, ¿verdad? ¿Mentira por qué? Porque simple y llanamente la programación ya se hizo con un año de anterioridad, es decir, lo que se va a ejecutar el año fiscal 2019 ya se ha programado este año. Ya se ha programado este año. Entonces, el que ejecute, o el siguiente alcalde va a ejecutar pues seguramente los proyectos que ponga, pero a partir del 2020. Entonces, bastante cuidado en esa parte, ¿no? Cuando, bueno, para cualquier tipo de situación damos el conocimiento que no es voluntad del alcalde que desde que ingrese el 2019 va a ejecutar lo que está en su plan de gobierno. ¿De verdad? Listo. ¿Qué más? En la parte de la programación de las inversiones se va a poder programar lo que le venga en gana a cada territorio, a cada municipalidad, a cada municipal. No. Eso justamente también ahora prioriza el nuevo sistema de programación multianual y gestión de inversiones, que dice que debe ejecutarse lo primero, debe darse prioridad a las necesidades urgentes, ¿verdad? Primero lo primero. Pues antes, ¿no?, a pesar de que ciertamente estaba, pues, estaba dicho que se tenía que priorizar las inversiones, pero no había tanta fuerza para incidir como ahora sí lo es con el nuevo InviarTP, ¿no? Con este nuevo InviarTP, supuestamente todos los gobiernos regionales, nacional, regional y local, tienen que formular su documento donde estipulan ¿qué cosa? Las necesidades primarias, o estamos hablando también de ¿qué? De las famosas brechas. ¿Y qué son esas brechas, señor? ¿Son sillas, son muebles, son tangibles, son intangibles, son físicos, no físicos? ¿Qué son esas brechas? Se habla de que todos los proyectos de inversión hoy en día tienen que estar orientadas a cerrar brechas. Y cuando hablamos de brechas, ¿de qué estamos hablando, señores? Estamos hablando justamente, vuelvo a repetir, de las necesidades primarias o urgentes no satisfechas. Pero ahí la palabra clave, necesidades urgentes. En un municipio X formularon la forma más común de hacer gestión es lo siguiente, ¿no? El alcalde hace 3 tipos de proyectos, porque ese es su trabajo básico de todos los alcaldes. ¿Qué hacen? Formulan su perfil, su expediente, y luego se van a buscar el financiamiento, ¿verdad? Los ministerios que corresponden. Este señor X hace un proyecto de canal de irrigación, hace un proyecto de una escuela, hace un proyecto de desagüe, hace un proyecto de pavimentación. Y la clásica de todos los gobernantes es que, pues, ¿no?, hacen su perfil, su expediente y se van pues a buscar el financiamiento, ¿verdad? Eso es lo que hacen. Se van a Lima, lo ingresan esto a vivienda, esto a irrigación, no a agricultura, esto a transporte y así, ¿no? Esto a educación. ¿Y qué pasa? Cuando inicia todo el proceso de gestión, conforme avance o incida o se contacte con alguien, ¿no? Para mala suerte, primero le sale, por ejemplo, el tema de la pavimentación. Segundo, le sale el financiamiento para el tema de la escuela o el colegio.
Y tercero o cuarto le sale financiamiento recién para hacer el tema de agua y desagüe. Diga usted, eso no es que nos estamos inventando, eso suele suceder en todas las municipalidades, sobre todo en aquellas municipalidades que no tienen mucho presupuesto y que tienen que hacer sus perfiles de expedientes y luego gestionar su presupuesto. Pues hoy en día, ¿qué ha pasado? ¿O qué está pasando, no? Que según la nueva normativa, por eso se está incidiendo bastante en que se debe formular aquellos proyectos que son, ¿no?, de primera necesidad. Llámese, por ejemplo, ¿no?, temas de agua y desagüe, temas de electrificación, acceso al mercado, y o dependiendo de la necesidad urgente de cada territorio. Si bien es cierto, no estoy asegurando, si bien es cierto, en esta zona capital, Huancayo, distrito Huancayo, tal vez no sea urgente el tema redes de agua y desagüe, pero ¿qué cosa sí es urgente? ¿Qué cosa sí es urgente, por ejemplo, acá en la capital Huancayo? Hace 1 o 2 días creo una lluvia tremenda, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Colapsan los sistemas de desagüe, las calles aparecen inundadas, no hay sistemas de drenaje, ¿verdad? No hay el tema de el tratamiento, por ejemplo, de los residuos sólidos de manera eficiente. ¿Y eso se pasa por pasar así nomás? No. Por ejemplo, el no tratamiento eficiente de los de los residuos sólidos es un tema de contaminación ambiental, salud pública. Imagínense, ¿no? Si bien es cierto, no es primero lo primero, agua y desagüe aquí, pero entonces pasemos al siguiente primero. Por ejemplo, será el tema de las inundaciones cuando, ¿no? Por ejemplo. O tal vez me atrevería yo a igualar un segundo primero, por ejemplo, al otro tema álgido en Huancayo, por ejemplo. ¿Cuál es? El sistema de transporte, por ejemplo, ¿no? Es un desastre total. Entonces, eso sería, por ejemplo, un segundo primero, ¿no? Pero ya habría que evaluar, pues, cuál es primero, ¿no? Para priorizar el tema de las inversiones, ¿no? Y ejecutar el presupuesto municipal en esas cosas que son primero, ¿no? ¿Se da cuenta? Y a través de los especialistas enfocar cuál es la solución a plantearse para solucionar esos problemas. No es invertir por invertir, mis amigos. Quien habla, parte de mi labor, también soy consultor en proyectos de inversión. Y me llaman pues de Locroja, me llaman de ANCO, me llaman de Churcampa. Por favorcito, necesitamos hacer estos proyectos de fichas técnicas para losas. Para losas de... Oye, pero... Y cuando yo fui a hacer el levantamiento topográfico, levantar toda la información para formular el proyecto, veo pues que solamente el sector capital tiene pues servicios de agua, desagüe, y los contornos no tienen servicios de agua y desagüe. Y le pregunto, ¿y por qué no priorizan estos temas? No, es que el alcalde quiere hacer así, dice, ¿no? Entonces, hay un choque entre el desconocimiento y el poder político de cada autoridad, de cada territorio. Y eso seguramente pasa en todos los lugares donde están ustedes. Pasa eso, ¿verdad? Entonces, señores, cuando hablamos de la priorización, de la solución de los problemas en cada territorio, tiene justamente que esto influir bastante, incidir bastante, ¿no? El planteamiento de los profesionales que competen para solucionar un problema. Por ejemplo, ustedes habrán sido testigos inclusive de esto, hace 3 o 4 o 5 o 6 meses atrás, ante esta situación calamitosa del sistema de tránsito en Huancayo, alguien planteó una famosa solución, ¿no? Y dijo, ya, la solución planteamos lo siguiente, esto es facilito, cambiamos de sentido a todas las calles, doble sentido, y solucionado el problema. ¿Plantearon o no plantearon esa solución? Sí, pues, plantearon esa solución. Oh, señor, la cura resultó más grave que la enfermedad. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque en aquel entonces, pues, el gerente de tránsito, creo que era un abogado. Bueno, que obviamente, pues, por eso digo, zapatero a tus zapatos, ¿no? Es un problema álgido en Huancayo el tema de transporte. Pero que tiene que plantearse la solución, pues, según el corresponde.
No, eso es un papel, por ejemplo, de los ingenieros, ¿no?, de transporte, para ordenar, complementado con el trabajo de los ingenieros civiles, adjuntado el trabajo de los economistas, de los antropólogos, de los sociólogos. Todo proyecto de inversión, mi amigo, por eso es un trabajo multidisciplinario, porque intervienen varios tipos de profesionales. Pero hasta ahora, ¿qué se hace? Y ustedes mismos habrán también escuchado lo siguiente. Dice, ¿no? Oye, tengo para hacer un proyectito, ¿ya? Oh, las fichas es fácil, yo mismo lo relleno. Nada más que por favor quiero que me hagas la parte presupuestal. El dibujo, el trazo, los costos unitarios y el presupuesto. Lo demás yo lo relleno. Es que estamos un poco, no, cada uno somos profesionales responsables y conocedores de nuestra materia. Pero fíjense, si nosotros incidimos en un tema de ser un todista, de hacerlo todo nosotros mismos, pues muchas veces terminamos cometiendo errores y no planteamos bien la solución y causamos problemas para la siguiente etapa del proyecto, que es el expediente técnico, ¿verdad? Causamos problemas. Fuera bueno que ahí nomás se termine el problema, pero el problema persiste cuando pasamos a la etapa de inversión. Si no hemos hecho bien el diagnóstico de las cuales está el presupuesto y del planteamiento de las demás alternativas de solución complementados al proyecto, me estoy refiriendo a lo siguiente. Si hacemos un proyecto de, por ejemplo, de saneamiento, y solamente yo soy economista y me contrato a la ingeniera civil, ingeniera, la parte presupuestaria, y me entrega la parte presupuestaria, pero no solamente la infraestructura va a solucionar todo eso, sino hay otros ítems que complementan al proyecto, ¿o no? Sí, pues, el tema, por ejemplo, de un plan de manejo ambiental, el tema de cursos para, no sé, pues, nutrición, y hay otros ítems más que complementan al proyecto. No solamente es el tema de la infraestructura. Por si solamente se tratara del problema de infraestructura, entonces no se haría, pues, para ningún motivo el tema socioeconómico, pues. No se haría. Entonces va complementado más otros ítems más dentro del proyecto, que es importantísimo. Entonces, por eso le digo, repito una vez más, los proyectos de inversión son temas multidisciplinarios. Si bien es cierto, no puede estar a su capacidad de hacerlo, pero no lo va a hacer exactamente como si lo va a hacer un profesional indicado en el área, ¿verdad? Para que quede un poquito más claro, si por ahí lo contratan a la ingeniera para que haga, o no sé, ¿no?, una consultoría, ¿no?, en proyectos de inversión de un saneamiento urbano o rural, lo que sea. Para empezar, ¿quién es el profesional o quiénes serían los profesionales primeros a ser convocados para que hagan ese estudio de saneamiento? El ingeniero sanitario es en primera instancia que tiene que estar ahí. Y no complementado con un economista, complementado para la parte económica, no la evaluación económica, complementado pues con un sociólogo o un trabajador social, no para la parte social, que él lo va a ver, pues él es especialista, pues, ¿no? Si hacemos un tema de infraestructura, ¿no?, de infraestructura de canales de irrigación, por ejemplo, proyectos de canales de irrigación, ¿quién es el primer llamado ahí? ¿El ingeniero agrónomo? El ingeniero agrícola para la parte, ¿no?, de la infraestructura, pues, ¿verdad? Y segundo, complementado, porque tenemos que hacer el cálculo de la cédula de cultivo, ahí sí está el agrónomo, ¿cierto? Y complementado pues con los otros profesionales. Señores, no desestimen, no, este es un proyecto chiquito, nomás no, para que yo mismo lo hago, no. Ese es el otro problema, hermano. Ahorita vamos a ver ese tema, ese es el otro problema. Ahí viene el desconocimiento justamente de nuestros gobernantes. Dicen, no, esa es una ficha chiquita, nomás, no, págale 1,000 soles, ¿no? Y obviamente, pues, ¿no? ¿Qué calidad de proyecto vas a hacer cuando solamente, pues, hay un monto muy ínfimo, ni siquiera cubre los costos, ¿verdad? ¿Y en qué termina? Copiándose, pegándose, planchándose, cambiándose únicamente solamente la denominación de los planos y en cosas peores todavía. Y como le digo, no termina ahí el problema. Los problemas no persiguen hasta el final, porque luego se tiene que hacer el expediente técnico, ¿no? Y el profesional que viene a hacer el expediente técnico le darán la ficha o le darán el perfil. ¿Y qué va a decir la ingeniera?
muchas veces se ha notado que encuentras incluso ítems considerados o ítems que deberían ser considerados pero que no están considerados, ¿no? Se encuentran en el perfil. Y cuando va a ser el expediente técnico, al terminar ese expediente técnico, teóricamente tiene que coincidir el monto del perfil o la ficha con el expediente técnico, ¿no? Teóricamente. Y puede variar pues unos costos más, ¿verdad? Ustedes saben eso, ¿no? Y para eso se rellena el formato 15 y 16, ¿no? Para la compatibilidad y todo eso, ¿verdad? Paralelamente. Teóricamente tiene que coincidir el monto, pero muchas veces este se incrementa, ¿verdad? Y como se incrementa, ¿no? Ya de por sí, del presupuesto asignado, tiene que hacer una ampliación presupuestaria y de asignarle más presupuesto. Ok, primer problema encontrado. Segundo problema encontrado. Como pasa tiempo desde la formación, ¿no?, hasta la tenencia del expediente técnico, y todos estos procesos están sujetos a la ley de contrataciones del Estado, ¿qué pasa? Que los costos se incrementan, ¿verdad? Que los costos se incrementan. Imaginando solamente que el proyecto formulado por el ingeniero, ¿no?, le hicieron una invitación, ni siquiera fue un proceso, le hicieron una invitación porque era menor de las 8 unidades, le hicieron una invitación, pero así tenga hoy día el contrato, le tienen que dar mínimo ¿cuántos meses? 3 meses, ¿verdad? Para que formule el proyecto de inversión. Pasan los 3 meses y vamos a decir que lo formuló muy bien, y al tercer mes se entrega el proyecto. Las 2 siguientes semanas, hasta la tercera semana siguientes, es para la inscripción y la evaluación. Hasta que esté todo saneado, pasa un mes más, es decir, 4 meses para la tenencia del perfil o la ficha que corresponde. Luego sigue el tema del expediente técnico. Vamos a decir también que es otra invitación, vamos a decir, ¿ya? Proceso de actos preparatorios para contratar, hasta la firma de contrato, y pasa otra vuelta, 3 meses más y 1 mes más hasta que salga la resolución de aprobación del expediente definitivo o del estudio definitivo sobre el expediente técnico, ¿verdad? ¿Cuántos meses pasó? Casi 8 meses desde que se formuló. El presupuesto del proyecto ha pasado casi 6 meses adelante. La inflación promedio es 1.5, 1.6 bimensual. ¿Qué significa la inflación? Pues el incremento constante de los precios, ¿verdad? Vamos a ensayar, por decir un monto, para que se entienda nada más, por tema de didáctica. Si el ingeniero hizo su presupuesto hoy día, no sé, pues para hacer su proyecto, por decir, una bolsa de cemento, 20 soles, punto 20. Con el pasar de los meses, siquiera ha pasado a 20.30. Vamos a decir así nomás. Multiplicada por toda la cantidad de los insumos que ingresan, ¿cuánto más significa hasta la tenencia de la finalización del expediente técnico? Imagínate, ¿cuánto más se habrá incrementado? Pero ahí no queda el problema. Yo les comento esto para que ustedes, yo sé que conocen también, pero lo estamos enfocando nuevamente para que ustedes tengan en cuenta de que no es dejarlo por dejar, si lo convocamos o no lo convocamos, no es porque sí. Pasa muchas veces en la gestión pública que mucho depende de la voluntad de los mismos funcionarios. Mucho depende. Y a veces sin querer, queriendo, como alguien dijo por ahí, le hacemos daño a los proyectos de inversión. Y continúo. Ya tenemos, mira, el perfil, ya tenemos el expediente y sabemos cuánto tiempo ya ha pasado ya. Y cuánto posiblemente ya se incrementó los costos. Desde que recibe el jefe de abastecimientos o logística y dice, señorita, lance ese proyecto, tiene que ser por proceso, ¿verdad? Un proceso clásico de 25 a 30 días aproximadamente, ¿no? Si es que no hay ningún tipo de observación, reclamo o impugnación o elevación al OCE, ¿verdad? Es un derecho que te da la ley que puedes observar, sí señor, es un derecho. Pero imaginándote nada más que se acaba todo sin problema alguno, en un mes el proceso, hasta que pase para la etapa del consentimiento,
para que el postor te traiga los documentos, para que elabore el contrato y cuele el contrato en el sistema, mínimo es otro mes más. Hasta el proceso de la puesta de la primera piedra de las obras es otro proceso más. Imagínate cuánto tiempo más ha pasado. Y el que ganó tiene la consigna que debe ejecutar a todo costo, ¿verdad? A todo precio, lo que se llama a suma alzada. Solamente le estoy diciendo mira, le estoy haciendo visible de los costos que realmente se ven, cómo han pasado, cómo se han incrementado. Imagínense que esté mal hecho el perfil. Imagínense que esté hecho mal el expediente. ¿Qué pasa con todo el proceso de la ejecución luego? Por eso pues tenemos quinta, sexta, octava adenda, modificaciones del expediente, una y otra cosa. Por eso pues tenemos esas cosas. Por eso tenemos esos temas. Nuestro Parque de Constitución nomás, ¿cuántas adendas tiene? Estamos hablando de unos proyectos chiquitos que está haciendo Huancayo. Nuestro puente Comuneros, el Hospital Carrión, el Colegio Santa Isabel, el Neoplástica, señores. Justamente por eso, yo incido en ustedes, los profesionales, a tener un poco de conciencia y en el sentido de ser profesionales y formular los proyectos de inversión con la mayor, certeza posible, acudiendo al lugar donde tienes que ir para levantar la información necesaria. Muchas veces, dice, un ingeniero le llama a otro ingeniero, le dice, ¿sabes qué? Hoy, coleguita, me han dado para hacer un proyectito, un perfil. ¿Cuánto están pagando? Bajito nomás. ¿Sabe qué? Un favorcito, tú que estás por allá, estás en la unidad formuladora o no, en la unidad evaluadora, o en esa municipalidad, oye, a ver si tienes un proyectito de saneamiento. También me han dado uno de saneamiento. Pásamelo, por favor. En el sentido común de la amistad te lo pasan, ¿no? Pero, y ahí empiezan los problemas, pues. Porque no puedes formular un nuevo proyecto de inversión para una determinada realidad cuando la realidad no es diferente, no es exacto. Si se enfermó de la gripe el señor, no es lo mismo con la gripe de la señorita. Cada cuerpo tiene un tratamiento diferente. Nosotros no somos médicos humanos, somos los médicos sociales. Para el médico humano, su fuente de trabajo, es nuestro cuerpo, ¿no? Su paciente. Para nosotros los médicos sociales, el cuerpo es el territorio, el sector donde vas a intervenir para hacer el proyecto de inversión. Entonces nunca puede ser un diagnóstico 1 con el mismo diagnóstico 2. No puede ser. Entonces, por favor, incido bastante en que cuando tengan la oportunidad de hacer proyectos de inversión, ustedes manejen bien ese criterio. Les decía en una de las partes que ahora se incide bastante en trabajar sobre las brechas, ¿no? Sobre las necesidades primarias que se deben de atender. Entonces, ¿pero cuáles son esas brechas? Queremos verlo, queremos palparlo. Voy a empezar con un ejemplo. En Huancayo he notado que por ciertas horas ya no hay servicio de agua. En Huancayo he notado que, por ejemplo, que existe una necesidad por cubrirse de contar con el servicio de desagüe pluvial, por ejemplo. ¿Han notado? Sí, pues. Son necesidades que usted tiene, que son urgentes, pero que no están cubiertas, que no están atendidas. Por eso se llaman necesidades básicas no cubiertas. Pero ¿cómo se palpa de alguna manera estos temas? El Ministerio de Economía y Finanzas ya ha ordenado que empiecen a trabajar, pues, la identificación de sus brechas, ¿verdad? Eso lo va a hacer el alcalde, el regidor, el jefe de logística, el gerente de obras de presupuesto. El de presupuesto seguramente hará el requerimiento. Pero es un trabajo especializado, porque tienen que identificar
las brechas en todos los ámbitos, en todos los sectores que competen pues un territorio. Ambiental, agrícola, vial, de seguridad y todo lo demás. Salud, educación, tiene que identificar. Por eso te digo que eso no lo va a hacer el alcalde, no lo va a hacer nada, es un trabajo especializado. Imagínense, hasta el año pasado ya habían ordenado que ingresen a la programación del sistema, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos a ejecutarse este año? Y que decían que tenían que ingresar a través de la identificación de sus brechas. Si recién está saliendo casi la normativa y casi muchas municipalidades todavía no han trabajado en la identificación de esas brechas, ¿cómo? Imagínense, pregunta siguiente, ¿cómo creen que cosa han ingresado a sus sistemas, ¿no? Las municipalidades para poder cargar sus proyectos ahí? Simple respuesta, han ingresado lo que les pareció. Ha ingresado lo que les pareció, menos lo que dicen las brechas. Menos el estudio de la identificación de las necesidades urgentes o primarias. Habrán ingresado cualquier cosa, menos eso. ¿Se da cuenta? Entonces, de alguna manera, el año 2006 se elaboró un documento muy importante que ayudaba a identificar, ¿no?, las brechas por atenderse en cada territorio del país. Se elaboró únicamente el 2006 y se actualizó con el último censo 2007. Es un documento que estaba más o menos trabajado, que de alguna manera era como un tomógrafo que te hace un análisis y te dice, estás mal de esto, 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 esto. Eso era, y estoy refiriéndome al mapa de pobreza que trabajó esas fechas, FONCODES, ¿no? FONCODES, con la actualización, como le digo, al 2007. Y aquí está, ¿no? Tenemos que verlo para saber de qué estamos hablando, porque le voy a decir brechas, 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 pero no sé pues cuáles son las brechas, señor, ¿no? Tenemos que identificarlas. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Este mapa de pobreza, que fue elaborada en 2006 y actualizada al 2007. Entonces no se volvió a trabajar este documento, pero van a ver ustedes que es un documento importantísimo, ¿no? Que te habla de cuánto es la población total, y de esa población total, cuánto está en la zona urbana, cuánto está en la zona rural, cuánto porcentaje de esa población no tiene servicios de agua y desagüe, cuánto porcentaje de esa población no tiene servicios de electricidad, cuánto porcentaje de esa población son damas, cuánto porcentaje de esa población son niños, cuánto porcentaje de esa población son analfabetos, cuánto porcentaje de esa población son niños desnutridos. Si tienes esos datos y usted es gobernante, ¿acaso no incidirá usted en esos problemas identificados? Pues sí, ¿no? Imagínese que usted era un candidato el 2006 y este mapa está en el 2007. Y usted se estaba lanzando para ser, por ejemplo, alcalde del distrito de Hualhuas, ¿no? Del distrito de Hualhuas. Usted tenía que haber construido su plan de trabajo, sus propuestas de proyectos, por ejemplo, basado en lo siguiente. Dice, ¿no? Departamento Junín, provincia Huancayo, distrito Hualhuas. El 2007 tenía una población de 3.900 tantos habitantes. De ese total, el 38% de la población estaba en la zona rural, lo que dice que la diferencia está en la zona urbana. Entonces, desde ahí ya tienes un primer dato para poder incluso tomar decisión y decir, ¿y dónde está la mayor parte de la población? ¿En la zona urbana o en la zona rural? En este caso, en la zona urbana, ¿no? Entonces, si usted era un candidato, te sirve hasta para tomar decisiones a dónde vas a ir pues a hacer tu campaña, ¿no? Donde está la mayor concentración de gente, ¿o no? Hasta para eso te sirve, ¿no? Pero te sirve eso para construir las políticas. ¿Qué más? De ese total de 3.900 tantos habitantes, dice porcentaje de población sin agua. En esa fecha era el 4%, sin servicio de agua potable.
El 30% de esa población total no tenían servicio de desagüe. ¿Ve? El 10% del total de esa población no tenía servicios de electricidad. Entonces, ¿cuáles son las brechas, señores? Cuando dice acá, por ejemplo, el 4% de la población no tiene servicios de agua, ese 4% es la brecha de la necesidad básica por atender. Si ese 4% era en ese entonces, la pregunta es la siguiente. La diferencia y lo que se quisiera es que ese 4% se incremente o que baje. Que se incremente o que baje. Que baje, ¿verdad? Que se haga cero. Porque solamente si es cero, determinaremos que ya no hay brecha por atenderse, pues ya todos tienen servicio de agua. El 30% no tiene servicio de desagüe. ¿Cuál es la tendencia? ¿Que suba o que baje? Que baje, que se haga cero. Porque solo así ya no habrá brecha por atender. Porque entenderemos que ese 30%, que en ese entonces era la brecha por atenderse, ya está cubierto. Esa necesidad ya está cubierta. Esas son las brechas de cómo se identificaban aquellas fechas. Algo similar tienen que elaborar todos los gobiernos para identificar cuáles son sus necesidades. Pero ya no solamente pues en lo que es, ¿no?, servicios de agua, desagüe, electricidad, ya no. Todos los sectores. Porque solamente ese estudio de la identificación de las brechas sustentar qué estás dando, ¿no?, incidiendo que va a dar ese proyecto, pues. Solo esto va a respaldar. Porque si no, si sale de la nada, yo te preguntaría, señor alcalde, ¿por qué ha priorizado hacer ese proyecto? No, es que hemos aprobado por mayoría. No, pues, no es la metodología, ¿verdad? No es la metodología. Pero, como le digo, para hacerse este estudio, no es pues un estudio de la noche a la mañana. Es todo un trabajo especializado, multidisciplinario y que toma su tiempo. Por ello, por favor, no, bastante incidencia en la identificación de esto. Pero tiene más indicadores. Tiene algunos datos más. Ya, decía, mira, tiene otros datos más, ¿no? Esto era pues un primer trabajo que identificaba poquísimas brechas, ¿no? Las más esenciales, ¿no? Agua, desagüe, electricidad, pero también identificaba, por ejemplo, cuánto porcentaje, ¿no?, eran mujeres analfabetas, por ejemplo, en aquel entonces, ¿no? ¿Cuánto por ciento eran niños de 0 a 12 años? Para saber, pues, para tomar decisiones, pues, ¿no? ¿Y cuánto por ciento del total de la población de esos niños eran de 6 a 9 años y que estaban desnutridos? Esas son las brechas. En las nuevas brechas que trabajarán los gobiernos, identificarán, por ejemplo, la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, o tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad, ¿no? La tasa de mortalidad de neonatos al nacer, identificarán, pues. Entonces, si usted como alcalde dirá, uy, tengo casi 40% de neonatos que mueren al nacer. ¿Qué está pasando aquí? Es una tremenda brecha por atenderse, ¿no? Y usted, a través del profesional competente, tendrás que formular pues algún proyecto de inversión para atender y bajar esa brecha. Otra brecha dirá, no sé, pues 40% de los niños se enferman, por ejemplo, del estómago. Oye, ¿qué está pasando aquí? Mala calidad de agua, no están clorados, mala calidad de alimentación, ¿qué está pasando? Y es otra brecha por atenderse. ¿Se da cuenta? No te dice de ninguna manera que debes identificar brechas, por ejemplo, con la falta deportiva, falta de parques al sombrero, de parques al lagarto, de parques a la hamaca. No te dice eso.
Una de las definiciones de la ejecución del presupuesto público en proyectos de inversión es que el recurso que se utiliza para ejecutar los proyectos de inversión son recursos escasos. Y por ello, con mucho más razón, se tiene que ejecutar, ¿no?, incidiendo en lo que primero es primero. Para un ejemplo, ya muchas veces lo hemos tomado ese ejemplo, incluso por ahí ya ni lo pongo, ¿no? En un distrito de Huancavelica, no me recuerdo bien el nombre ahorita, donde hay un 89% de pobreza, un ingreso per cápita de 125 soles mensuales, una tasa de desnutrición infantil del 70%, no tiene servicios de agua, no tiene servicio de desagüe, pero se prioriza, por ejemplo, la ejecución, ¿no?, de la mejora del Palacio Municipal, bien bonito, con vidrios fosforescentes y toda la cosa. Segundo, no teniendo todas esas necesidades básicas, construyó en plena falda de cerro, ¿no?, un estadio, ¿no? Un estadio ahí dice que hagan deporte. Entonces, mira, es un ejemplo verdadero, ¿ah? Es un ejemplo verdadero. Incluso, y todavía es bastante extremo para que usted se dé cuenta de que, por lógica, ¿qué cosa se debe incidir pues en ese distrito? Si hay un ingreso per cápita de 189 soles mensuales, ¿qué tipo de vida estarán llevando si ni siquiera también tienen el tema de agua y desagüe? ¿Eso se repite en nuestro medio, señor? No, allá nomás. No, sí se da, señores. Usted fíjese, ¿no? Poblaciones en la parte baja no tienen el servicio de agua y desagüe. El Tambo, Justicia, Paz y Vida, se muere de hambre, de sed, de higiene, por no tener el servicio óptimo. En el Cerro, bien, poblaciones por el Parque Peñalosa, por el Copilla, en el Cerro. Y por ahí haciendo, inversiones en Parque de Sombrero, tumbándose un parque para hacer supuestamente otro, cuando estaba en buenas condiciones, ¿o no? A eso es lo que voy. A eso es lo que voy. Pero felizmente, con esta nueva normativa, se está incidiendo que deben tomar conciencia en la ejecución plena de lo que es los proyectos de inversión y gastarse en lo que se debe gastar. Si gustan, o les va a enviar el material, por favor, para que ustedes tengan como referencia, porque dicho sea de paso, en la formulación de todos los proyectos de inversión que ustedes hagan en adelante, de recomendación, por favor, formulen sus proyectos con el 80% de datos de tipo primario o secundario, de tipo primario, complementado con información de tipo de fuentes secundarias. Por favor, ¿sí? ¿Alguna? ¿Algo? ¿Se puede ahorita? ¿Sí? ¿Podemos? Quiero una consulta, dice. Adelante, por favor. ¿O luego? Ya, mejor, ya, para no perder los días. Está bien, gracias. Ya tienes anotado, por favor, una pregunta. A ver, voy a lo siguiente. ¿Por qué formular con datos de fuente primaria los proyectos de inversión? ¿No? Porque algunos se ingresan a la página del INAI, bajan información, ¿no? Y toda la cosa. Sí, puede estar bien, porque la parte de la formulación, la metodología de la formulación dice que debemos, ¿no?, bajar también, tener acceso a las fuentes de información. Sí, pues. Pero son información de tipo secundaria. Es información histórica. Yo siempre digo lo siguiente. La señorita tiene una dolencia X, no sé, pues por la parte de la espalda, vamos a decir, o la garganta, ¿no? ¿Qué pasa? Mira, por favor, capte esto. La señorita necesita saber con exactitud qué es lo que tiene. No es su especialidad, no es su compromiso saber exactamente qué es lo que tiene. Para eso hay un profesional. Entonces va el profesional al médico y le dice: doctor, no, me duele por aquí, tengo algunos granitos, no puedo comer, y no más síntomas. Le dice los síntomas, que son los problemas que ella sí puede visualizar, que puede palpar. El médico dice, ¿acaso dice: bien, de frente operación vamos a intervenir, señorita? No, pues, ¿verdad? No es así.
O dice, a ver, vamos a ingresar a la página del INAI de qué se está enfermando las personas, a ver, en estos meses, ya, más o menos. Ya, con esto le voy a hacer una intervención. No, pues. No. ¿Que puede complementar con alguna información que esté conociendo de ámbito general? Sí, eso es fuente secundaria. Lo mismo pasa cuando usted va a hacer una intervención de un proyecto de inversión. Usted es el médico, ingeniero, economista, por favor, este proyecto. Tienes que apresurarte pues al campo, con tu ficha socioeconómica para levantar la información, para poder conocer la realidad del problema que está pasando. ¿Qué tal si usted empieza a diseñar, como ingeniero empieza a diseñar toda su línea de conducción, ¿no? No sé, los reservorios para el agua, la planta de tratamiento, y cuando ni siquiera está garantizado, por ejemplo, el aforo del agua? ¿Han pasado muchas veces o no? Ha pasado muchas veces que está todo perfecto, pero el aforo de agua ni siquiera había todavía. ¿Ve? O pasa muchas veces que hacen todo el cálculo, todo el diseño. Se la pasan el ingeniero, sí, lo hace todo. Pero cuando ese lugar, por ejemplo, tiene restos arqueológicos, y tenía que haber tramitado el tema del CIRA, ¿no? Y todo lo demás. No puedes hacer una operación así a distancia. Solamente los médicos, tal vez a través de su tecnología que han desarrollado. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que ir al lugar. Tienes que palpar, conocer cómo está el aforo del agua. Tienes que ver cómo es la situación, la pendiente, la llanura. ¿Es pantanosa, no es pantanosa? ¿Es una zona que se derrumba rápido? No sé, pues. Para ello, inclusive, tienes que hacer tu calicata bien hecha. Hay gente que dice, no, yo trabajo a veces con ingenieros. No, hermano, no te pases, pues. Yo soy ingeniero, yo no te pasé para el calicatas. Pero ¿cómo me va a hacer entonces exactamente el buen trabajo si es que él mismo no? Nadie le está diciendo que se vaya pues a picar. Bueno, puede contratar un personal, pero tiene que estar, ver y palpar cómo está, ¿no?, la situación en ese lugar. Porque se ha dado muchas veces que encargan, por ejemplo, a una persona X, ¿no? Y ni siquiera llega al lugar, por ahí encuentran un hueco, le ponen calicata número 1, una foto, y se traen un poco de tierra no sé de dónde. Y con eso hacen el cálculo. Entonces, por eso le digo, señor, no seamos muchos de los demás. No hagamos como todos los demás. Por el bienestar de la solución del proyecto y el prestigio profesional de usted, vaya al lugar. Vaya al lugar, levante la información, conozca la realidad, conversa con la gente para que te puedas enterar, ¿no?, exactamente cuál es la situación de los proyectos de inversión. Hacemos un pequeño receso de 5 minutos y continuamos. ¿Ya? Por favor, un espacio.